Bienvenidos a otro Deep Dive. Hoy vamos a explorar un tema súper interesante, el autismo. Ah, sí. Nos vamos a sumergir en un documento de investigación, se llama Investigación, Causas del autismo y su historia, para entender qué lo causa, desde cuándo existe Ajá. y por qué parece que hay más casos hoy en día. Y prepárense para esto. Puede que descubramos que el autismo ha estado presente durante siglos, mucho antes de que tuviéramos un nombre para él. Es fascinante cómo solemos pensar en el autismo como un diagnóstico moderno. Pero, como veremos, esa no es toda la historia. Exacto, a veces pensamos que es algo nuevo, pero al parecer no lo es. Empecemos con lo básico. ¿Qué causa el autismo? Esa es la pregunta del millón. Y lamentablemente, la respuesta no es sencilla. No hay una sola causa para el autismo. No es como contagiarse de un resfriado. Más bien debemos imaginarlo como un rompecabezas complejo, con muchas piezas. Algunas de esas piezas son genéticas, otras son ambientales. Y todas encajan de maneras que aún estamos tratando de comprender completamente. No es tan simple como decir que una cosa específica causa el autismo. Exactamente. Hay muchos factores que pueden influir. Por ejemplo, hablemos de la genética. Un concepto clave aquí es la heredabilidad. Estudios de gemelos idénticos han demostrado que si un gemelo tiene autismo, el otro tiene entre un 60% y un 90% probabilidades de también estar en el espectro. Esto nos indica que los genes juegan un papel importante. Un 60-90%. Eso es muchísimo. Entonces estamos hablando de un gen del autismo que se hereda de los padres. No exactamente. Si bien se ha relacionado genes específicos con el autismo, no es tan simple como decir que un gen equivale a autismo. Estamos hablando de cientos de variaciones genéticas Benelt. Individualmente, pueden aumentar ligeramente el riesgo. Es la combinación de estas variaciones más que cualquier gen en particular, lo que parece importar. O sea que no es un solo gen, sino la combinación de muchos. ¿Cómo podríamos imaginarnos esto? Imagina que estás construyendo una casa. Los genes son como el plano, el diseño básico. Pero la forma en que se construye la casa, los materiales que se usan, el clima que hay durante la construcción, todo eso puede influir en el resultado final. A veces esas influencias pueden llevar a variaciones en la estructura final. Entiendo. Entonces Sí. los genes son importantes. Pero también lo es el ambiente en el que crecemos. ¿Qué tipo de factores ambientales estamos hablando? Algunos de los factores mejor estudiados tienen que ver con exposiciones prenatales, es decir, cosas que ocurren mientras el bebé aún está en el vientre materno. Por ejemplo, las infecciones maternas durante el embarazo, como la rubeola, se han relacionado con el autismo. Ciertos medicamentos que se toman durante el embarazo, como el valproato, que se usa para tratar la epilepsia y el trastorno bipolar, también se han asociado con un mayor riesgo. Incluso la contaminación del aire ha mostrado algunas conexiones preocupantes. Es increíble pensar que lo que una madre experimenta durante el embarazo puede tener un impacto tan duradero en el desarrollo del cerebro del bebé. Totalmente. Y no solo se trata de lo que sucede en el útero, la edad de los padres, especialmente del padre. También se ha relacionado con un riesgo ligeramente mayor de autismo. La idea es que a medida que los hombres envejecen, hay una mayor probabilidad de que ocurran mutaciones en sus espermatozoides. En ese sentido. Más edad, más tiempo para que ocurran esos errores de escritura en los genes. Y hablando de cosas que pueden afectar los genes, ¿qué hay de todos esos rumores de que los químicos causan autismo? ¿Son los pesticidas y los oftalatos en los plásticos una preocupación real? Esa es una pregunta importante que debemos abordar con cuidado. Si bien ha habido algunos vínculos tentativos entre ciertos químicos y el autismo, la evidencia está lejos de ser concluyente. Definitivamente se necesita más investigación en esta área. Claro. Es importante no sacar conclusiones apresuradas. Y ya que estamos hablando de ideas erróneas, hablemos del elefante en la habitación. Las vacunas causan autismo. Permítanme ser muy claro. Las vacunas no causan autismo. Este mito se originó a partir de un estudio fraudulento que ha sido completamente desacreditado y retractado. La comunidad científica está unida en esto. Las vacunas son seguras y eficaces y no contribuyen al autismo. Es fundamental enfatizar ese punto. Entonces, para resumir esta compleja interacción entre genes y ambiente, ¿cuál es el modelo predominante sobre cómo se desarrolla el autismo? El modelo más aceptado es que el autismo surge de una combinación de predisposición genética y de encadenantes ambientales que ocurren durante periodos críticos del desarrollo cerebral, volviendo a la analogía de la casa. El plan no está ahí en los genes, pero el ambiente puede influir en cómo se construye la casa, y a veces esas influencias pueden llevar a variaciones en la estructura final. Me gusta esa analogía. Nos ayuda a entender cómo diferentes factores pueden combinarse para influir en el desarrollo del autismo. Ahora ya que hablamos de la historia del autismo, mencionaste antes que podría ser mucho más antiguo de lo que pensamos. Profundicemos en eso. Aquí es donde se pone realmente interesante. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si bien el diagnóstico formal del autismo es relativamente reciente, hay evidencia convincente de que no es una condición nueva,
De hecho, es probable que haya existido a lo largo de la historia de la humanidad, pero simplemente se entendía y clasificaba de manera diferente. Suena intrigante. ¿Tienes algún ejemplo concreto? Uno de los casos más famosos es el de Víctor de Aveyron, el niño salvaje, que fue encontrado viviendo en los bosques de Francia a finales del siglo XVIII. Víctor exhibía muchos comportamientos que ahora asociamos con el autismo, como dificultad con la interacción social, desafíos de comunicación y movimientos repetitivos. Parece que incluso en aquel entonces había individuos que probablemente tenían autismo, pero eran vistos desde una perspectiva completamente diferente. Exactamente. El caso de Víctor y otros similares sugieren que el autismo siempre ha sido parte de la experiencia humana, aunque no tuviéramos el marco para reconocerlo y diagnosticarlo como tal. Es increíble pensar en eso. ¿Y cuándo comenzamos a reconocer formalmente el autismo como una condición distinta? El siglo XX marcó un punto de inflexión. En 1943, un psiquiatra llamado Leo Kanner publicó un artículo revolucionario que describía lo que él llamó autismo infantil temprano. Basó sus observaciones en un grupo de 11 niños que exhibían comportamientos sociales y patrones de comunicación únicos. Y esa fue la primera vez que el autismo realmente se puso en el mapa, por así decirlo. Sí, el trabajo de Kanner se considera una piedra angular en este campo. Fue un paso importante para comprender el autismo como una condición del neurodesarrollo distinta. Curiosamente, casi al mismo tiempo, otro médico llamado Hans Asperger trabajaba de forma independiente con un grupo similar de niños en Ostia. Dos investigadores trabajando de forma independiente llegan a observaciones similares al mismo tiempo. ¡Qué coincidencia! Precisamente, el trabajo de Asperger eventualmente condujo al reconocimiento del síndrome de Asperger, que más tarde se incorporó al espectro autista más amplio. Entonces tenemos a Kanner y Asperger sentando las bases en la década de 1940. Pero si avanzamos rápidamente hasta el día de hoy, parece que todos conocen a alguien con autismo, o al menos han oído hablar de él. ¿A qué se debe este enorme aumento en la concienciación y los diagnósticos? Esa es otra pieza del rompecabezas que a menudo se malinterpreta. La verdad es que el aparente aumento en la prevalencia del autismo desde la década de 1980 probablemente se deba a varios factores, pero no necesariamente a un aumento real de los casos. ¿Cuáles son esos factores? Es que simplemente somos mejores diagnosticándolo ahora. Esa es una gran parte de la ecuación. A lo largo de los años, nuestra comprensión del autismo ha evolucionado y los criterios de diagnóstico se han ampliado. Por ejemplo, el DSM-4 publicado en 1994 y el DSM-5 publicado en 2013 incluyeron una gama más amplia de comportamientos y rasgos asociados con el autismo. Esto significa que las personas que tal vez no cumplían con los criterios más estrictos en el pasado ahora están siendo diagnosticadas, lo que lleva a un aparente aumento en los números. Entonces es como si estuviéramos lanzando una red más amplia y atrapando más peces. Pero la cantidad total de peces en el mar no ha cambiado necesariamente. Exactamente. Otro factor es el aumento de la concienciación. A medida que más personas aprenden sobre el autismo, es más probable que reconozcan las señales en sí mismos o en sus hijos y busquen una evaluación profesional. En medida que los profesionales de la salud se familiarizan más con el autismo, están mejor equipados para diagnosticarlo. Y por supuesto no podemos olvidar el papel de la defensa. Los padres, educadores e individuos en el espectro han trabajado incansablemente para crear conciencia y promover la aceptación. Eso definitivamente ha tenido un gran impacto. Sin duda, la defensa ha jugado un papel vital en el cambio de la percepción pública y en el fomento del diagnóstico y la intervención temprana. Entonces parece que el aumento en la prevalencia del autismo tiene que ver más con la forma en que lo identificamos y categorizamos que con una verdadera epidemia. Precisamente, es una interacción compleja de factores que ha llevado a lo que vemos hoy en día. Hemos cubierto mucho terreno en esta conversación. Hemos explorado las causas del autismo, desmentido algunos mitos y rastreado su historia desde el niño salvaje de Aveyron hasta la comprensión moderna del espectro. ¿Cuáles son las conclusiones clave que quieres que nuestros oyentes recuerden? Bueno, ante todo, el autismo es una condición compleja con una historia compleja. No es causado por una sola cosa y no es un fenómeno nuevo. Siempre ha estado con nosotros entrelazado en el tejido de la humanidad. Y aunque solo se ha reconocido formalmente durante menos de un siglo, es probable que haya existido desde que los humanos caminan sobre la Tierra. Es bastante profundo cuando lo piensas. Absolutamente. Y a medida que continuamos aprendiendo y evolucionando nuestra comprensión del autismo, obtenemos una apreciación más rica de la diversidad de la experiencia humana. Es una hermosa manera de decirlo. Pero antes de terminar, tengo una última pregunta para ti y para que nuestros oyentes reflexionen. Si el autismo ha existido durante tanto tiempo, ¿qué otras figuras o eventos históricos podríamos reinterpretar a través del lente de nuestro entendimiento actual? Esa es una pregunta que nos invita a reflexionar. Imagina revisitar relatos históricos, obras de arte o incluso mitos y leyendas antiguas. Con esa nueva perspectiva,
Podrían algunas de las excentricidades o talentos únicos atribuidos a figuras famosas a lo largo de la historia ser signos de autismo. Abre una vía completamente nueva para la exploración y la interpretación. Es cierto, es como mirar una pintura familiar con ojos nuevos y ver detalles que nunca antes habías notado. Creo que esta inmersión no solo nos ha dado una comprensión más profunda del autismo, sino que también ha ampliado nuestra apreciación por el vasto espectro de la neurodiversidad humana. No podría estar más de acuerdo. Y el viaje de descubrimiento no termina aquí. Solo hemos arañado la superficie de este tema fascinante. Hay mucho más que aprender. Y los animo a todos a que continúen explorando. Sumérjanse en libros, documentales y artículos de investigación. Conéctense con organizaciones y comunidades de autismo. Escuchen las experiencias vividas de las personas en el espectro. Y recuerden, el conocimiento es poder, y la comprensión es la clave para construir un mundo más inclusivo y acogedor para todos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del autismo. Hasta la próxima. Y mantengan las mentes curiosas activas,